Amores, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este podcast del día de hoy que va a estar sumamente interesante. Si ustedes ya vieron el podcast anterior donde yo les presenté a mi hijo Joan y les hablé un poco acerca de lo que es el síndrome que padece mi hijo, entonces en este podcast va a estar muchísimo más interesante porque el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el síndrome, cuáles son sus características, cómo se diferencia del síndrome de West y cómo se manifestó en Joan. Así que no se aparten, quiero iniciar dándole las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Gracias. También a todas las personas que nos han dejado esos comentarios bien bonitos y bien agradables que me hacen sentir con mucha energía y con muchas ganas de seguir haciendo estos podcasts para todos ustedes. Un saludo muy especial a las personas desde México que nos han escrito, las personas de México, muchísimas gracias. Sigan comentando, por favor. Y nosotros, a medida que ustedes vayan comentando, por favor coloquen de qué parte del mundo nos escriben, que eso a nosotros nos llena de muchas ganas de seguir haciendo esto para todos ustedes y de muchísimo más amor. Habíamos estado, Joan y yo, pasando por un proceso viral, tuvimos fiebre, estuvimos bastante atacados con tos y problemas respiratorios, pero ya estamos mucho mejor y ya estamos aquí con todos ustedes. Les cuento que el síndrome de Lennox-Gastaut es una encefalopatía que ataca a niños a partir de los 2 años, 3 años en adelante. Ataca muchísimo más a los varones que a las niñas. Esto no quiere decir que no hayan niñas con este síndrome, pero ataca y hay mucho más en la población de los varones. También es uno de los síndromes más graves en cuanto a epilepsia se refiere. Y así como ataca a los niños, más a los varones que a las hembras, pues también se caracteriza por unas convulsiones que tienen sus características propias y que es lo que la diferencia de un síndrome de West. ¿Por qué? Porque en un principio se diagnostica como un síndrome de West porque el síndrome de West son espasmos musculares que le da a los niños con epilepsia común y corriente. ¿Qué pasa? Que primero se diagnostica como un síndrome de West y luego, posteriormente, después de muchísimos estudios, de muchísimos exámenes, de muchísimas pruebas, es que se da el diagnóstico como un síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de West? Es la particularidad de las crisis epilépticas, la duración y el recorrido que hace las convulsiones en cada paciente. ¿Por qué? Porque aparte de ser grave, son mucho más duraderas. Cada convulsión dura más que una crisis como por ejemplo normal o como un síndrome de West. Otra de las particularidades entre el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut es el control. ¿Cómo se controla entre una crisis y otra? El síndrome de West es mucho más controlable en cuanto a las crisis. Ahí se presenta una crisis, se coloca un medicamento y pasa la crisis. El síndrome de Lennox-Gastaut no. El síndrome de Lennox-Gastaut es refractario. ¿Qué quiere decir refractario? Refractario quiere decir que este síndrome no se controla con cualquier medicamento o por decir, con más facilidad como se puede controlar el síndrome de West. ¿Por qué? Porque el síndrome de West se controla básicamente con un solo medicamento que por lo general vendría siendo el fenobarbital. El síndrome de Lennox no. El síndrome de Lennox tiene que ir constituido por una politerapia. ¿Y qué esto quiere decir? La politerapia es la terapia donde intervienen varios medicamentos
que hay que hacer el juego con todos esos medicamentos para ver, dependiendo de cada paciente, por supuesto, cómo reacciona este paciente con esa politerapia, porque todos los pacientes son diferentes, todos responden de una manera diferente. Yo no soy neurólogo, perdón, pero en estos años que he visto tanto en mi hijo, en Joan, como en otros pacientes que estuvieron en consulta, tanto aquí en Valera, que es donde nosotros vivimos, como en Caracas, que también llevamos a Joan a muchas consultas en Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo, que son estados, para las personas que no son de Venezuela, son estados venezolanos, y que nosotros tuvimos un recorrido con Joan en muchos estados, y tuve la fortuna de vivir, de compartir experiencias con mamás, con otros pacientes. Entonces, la politerapia, por ejemplo, en el caso de Joan, nosotros hemos jugado a lo largo de estos 28 años con muchísimas politerapias con Joan para ver cuál ha sido más controlable para él, porque las crisis no se quitan, pero se pueden controlar dependiendo de la politerapia. ¿Y por qué ha sido complicado? Porque aparte de que son muchos medicamentos, entonces hay que ir jugando entre las dosis de los medicamentos. ¿Qué medicamentos son los más recomendados para el síndrome de Lennox-Gastaut? El síndrome de Lennox-Gastaut está recomendado el ácido valproico, que es uno de los principales que no debe faltar, el ácido valproico, la carbamazepina, el clonazepam, el levetiracetam, la lamotrigina, el trilectal, el epamin, el topamax, el quepra. O sea, el quepra viene siendo el mismo levetiracetam, el fenobarbital y muchos otros medicamentos que de verdad ahorita se me escapan, porque Joan ha tenido muchísimos medicamentos. Él ha tomado lanzapina, ha tomado muchos medicamentos que muchos le ocasionaron en algún momento, le ocasionaron trombocitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Que Joan se le bajaban las plaquetas muchísimo, y todas las virosis y todas las enfermedades que habían en el ambiente, pues él las adquiría, precisamente porque el ácido valproico tiene una particularidad, que es bajar las plaquetas, y eso se llama trombocitopenia. También las características de este síndrome de Lennox-Gastaut es la particularidad de las crisis. ¿Cómo son? Ya les voy a explicar. Las tónicas, estas nombres que les voy a mencionar ahorita, se diagnostican con un electroencefalograma. ¿Cuál es el electroencefalograma? Bueno, ese es el estudio que hacen en el cerebro, donde le colocan chuponcitos por todo el cerebro, por toda su cabeza, el cerebro no, por su cabeza, le ponen los chuponcitos, y allí en una maquinita va dando las descargas, las ondas de descarga cerebrales. Se puede hacer bajo sedación o con sueño normal, porque el paciente hay que prepararlo un día antes con un trasnocho para que su cerebro esté cansado y ver cómo reacciona sus descargas eléctricas cerebrales. Entonces, tenemos las tónicas, que son las contracturas musculares. ¿Cuáles son las contracturas musculares? Donde el paciente, donde el niño, donde la persona tiene su crisis convulsiva, donde los músculos se le contraen y se le ponen muy rígidos. En Joan, estas crisis suelen ser, porque Joan tiene una gran variedad, suele ser de que, por ejemplo, él está tranquilo y de repente él se empieza a doblar y se empieza a doblar y se va y se va y se va hasta que queda todo doblado, pero muy, muy rígido. No hay forma ni manera de hacer que él relaje esos músculos hasta que pasa la convulsión. Y también ahí es donde viene el problema con la lengua. En esta crisis, más que todo es con la lengua, porque todo se pone muy rígido. Entonces cuesta más, mucho más sacarlos de ahí, de esa crisis, porque son más duraderas y porque son más complicadas en el hecho de que la contractura muscular es mucho más fuerte. También tenemos las atónicas, que son con las caídas de cabeza. Estas en Joan se empezaron a presentar a partir de los 3 años. Que Joan, él se le iba la cabeza hacia adelante y levantaba los 2 brazos al mismo tiempo. A esta atónica también se le suele llamar como el saludo del rey o del príncipe. Esta es de que, por ejemplo, el paciente está tranquilo y de repente hace esto.
por si alguno de ustedes tiene un niño o conoce a alguien o sus hijos hace este tipo de crisis, pues ustedes sepan identificar que son las atónicas y que a esas hay que tenerle mucho cuidado porque, por ejemplo, Joan, yo lo tenía comiendo frente a la mesa y de repente hacía esto y se me golpeaba la cara, le metía la cara a la comida y con esto, luego de eso, Joan no come frente a la mesa ni frente al plato, sino que yo lo coloco así más de ladito para que él esté frente a mí porque cuando le estamos dando de comer, porque a Joan particularmente yo tengo que darle de comer, entonces en el momento que le estoy dando de comida y él hace esto, no se me vaya a atorar, no lo vaya yo a maltratar con la cuchara o algo por el estilo. Entonces para que sepan que si ven ustedes que alguien está haciendo alguna crisis que se caracterice de esta manera, esa es una de las características del síndrome de Lennox-Gastaut. También tenemos las mioclónicas. ¿Cuáles son las mioclónicas? Las mioclónicas son generalizadas. Ejemplo, en Joan se manifiestan de esta manera. Él va caminando tranquilo con su compromiso motor que también tiene. Él va caminando tranquilo y de repente cae al piso y se tuerce y tiembla todo completo. O sea, ellos tiemblan, parpadean los ojos, a veces los piran y en algunas ocasiones Joan se hace pipí o se hace pupú. Cuando estaba más niño eran mucho más fuertes y mucho más seguidas este tipo de convulsión. Eran más seguidas este tipo de convulsión en Joan y le duraban muchísimo. Estas eran una de las que más le duraban y de las que más nos costaban. ¿Por qué? Porque él estaba tranquilo, Joan nunca se puede dejar solo. Él iba tranquilo y es como que los desconectan. Es como que usted conecta una licuadora y prende y empieza esa licuadora a licuar y de repente usted desenchufa, deja de licuar y vuelve a enchufar. Entonces caen súbitamente al piso y se golpean muy fuerte la cabeza. De hecho, Joan ha tenido fracturas de cráneo, múltiples fracturas de cráneo, ha tenido fracturas de clavícula, de incisivos, de sus dientes de aquí de la parte de adelante. Ha tenido muchas fracturas debido a esta en particular y a las atónicas, que es la que se va de cabeza, porque por ejemplo, él está caminando y de repente se le va la cabeza y cae de frente de golpe y se golpea. Y hay veces que nosotros no sabemos en qué momento le va a dar la crisis y para estar tan pendiente es bastante fuerte. Entonces, tenemos las que son de ausencia, las crisis de ausencia. ¿Cuáles son las crisis de ausencia? Que por ejemplo, en el caso de Joan está tranquilo hablando cualquier cosa y se queda. Él se queda así, ausente totalmente. Entonces, las palabras que quedan, él está hablando, diciendo una frase corta, esa frase se queda y cuando vuelve, entonces continúa, a partir de allí, continúa la frase que él estaba diciendo. También están las crisis nocturnas o durante el sueño. Por ejemplo, en Joan hace muchas crisis dormido. Más que todo ahorita que ya tiene su edad adulta, que ya ha pasado por muchos procesos, que ya he pasado por muchas politerapias, que ya hemos experimentado, que ya hemos probado con muchos medicamentos, con muchas dosis, porque las dosis también dependen si hay un proceso infeccioso van a haber muchas más convulsiones. Si ellos tienen un proceso, por ejemplo, de diarrea y ellos botan el medicamento por medio del popó y de la cantidad de veces que hacen popó, entonces todo esto influye en que hayan más convulsiones o se controlen un poquito más. Las nocturnas siempre en Joan, él está dormido y empieza como a ahogarse, la respiración se ahoga y empieza a torcerse y hace un sonido como que algo así y se queda y tiembla, la boca se le va hacia un lado y hasta que pasa y vuelve a respirar, pero no se despierta. Él convulsiona tal y sigue durmiendo, él no despierta. Pocas veces logra despertar. Entonces, estas son una de las características del Lennox-Gastaut. Si ustedes tienen a alguien conocido, una persona, sus hijos, o alguien, un vecino, un conocido, que presente alguna de estas características y todavía no ha sido diagnosticado como un Lennox, pues entonces ustedes saben, mis amores, que estas son algunas de las características del Lennox-Gastaut. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a un Lennox-Gastaut? Porque el Lennox es un porcentaje muy bajo
muy, muy bajo del porcentaje de personas con epilepsia. Y además de que es bajo, es difícil de diagnosticar. Entonces, las causas pueden ser complicaciones en el parto, pueden ser accidentes cerebrovasculares en el niño, como fue en el caso de Joan, encefalitis, puede ser mutaciones genéticas, puede ser como cromosomapatías. En el caso de Joan, en Joan hubo sufrimiento fetal porque eran 2 niños y yo no sabía que eran 2 niños, que yo estaba embarazada para tener 2. Y en ese entonces, les estoy hablando de hace 29 años atrás casi, eso para nosotros controlar, por lo menos yo vivía en un pueblo y que para el control prenatal era bastante difícil. Y los ecosonogramas, que no son tan comunes como ahorita, que hay en 3D y todo lo demás, antes lo que se hacían ecos era por allá una vez durante todo el embarazo y eran las personas que tenían dinero, no como ahora que todo el mundo tiene acceso a muchísimas cosas de una manera mucho más fácil que como en años atrás. Entonces, en Joan hubo sufrimiento fetal, en Joan hubo un ACV que se le produjo al año de nacido. Joan tenía 1 añito cuando le dio su ACV. Él siempre fue un poco más lento que su morocho y con su gemelo. Para los que no sepan en alguna parte que no lleguen a ver del mundo, que no sepan lo que es un morocho, es su hermano gemelo. Yo siempre noté de que él siempre fue mucho más lento que su hermano, que su gemelo. Y yo se lo hacía saber a los pediatras, pero los pediatras siempre me decían que no los comparara porque eran seres individuales y que eso no tenía que ver una cosa con la otra. Y resultó pues que sí, un mal día o un buen día, Joan siempre ha dormido conmigo porque él siempre fue muy enfermizo y él siempre fue muy lento, él sostuvo la cabeza muy lento. Para las mamás que tienen bebés, estén muy pendientes de todo el desarrollo de sus niños porque es muy importante. Cuando una mamá tiene su instinto que le dice que algo no anda bien con ese niño, por favor hágale caso a ese instinto. Joan siempre fue muy lento, él fue de sostener la cabeza mucho después, muy retardado en comparación con su hermano. El sentarse, el voltearse, todas esas cosas en él siempre fueron muy lentas. Y cuando Joan cumplió el año, su hermano ya caminaba. Ya su hermano caminaba bastante, eso era un runchecito. Ahora Joan no, Joan apenas se estaba sosteniendo de pie solito y estaba dando sus primeros pasos, pasitos, muy poco. Un mal día o un buen día, no sé, por la gracia de Dios, Joan amaneció convulsionando. Por supuesto que yo, no sé si ustedes vieron el video de presentación donde se ve de que yo era una madre de 15 años y de verdad era muy inexperta y era muy inmadura, pero con todo y con eso, pues aquí está mi hijo. Yo no sabía lo que era una convulsión, yo no sabía lo que era la epilepsia, yo no sabía que lo que estaba presentando mi hijo en ese momento era una convulsión. Mi hijo, el bebé, amaneció volteando sus ojitos y temblándole todo el cuerpecito y se pueden imaginar el terror y el horror de que un bebé de 1 año amanezca así y nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba y salimos corriendo del pueblo donde nosotros vivíamos y nos costó muchísimo agarrar transporte y bueno, llegamos contra todo lo que pasó en ese momento, llegamos al hospital, al niño lo atendieron, lo pasaron a urgencia y el niño se estuvo convulsionando como 2 horas y algo aproximadamente se estuvo el bebé convulsionando y él vomitaba un líquido negro, que le salía un líquido negro, muy, muy negro. Aparte de la convulsión que el niño estaba presentando también estos vómitos en ese momento. En ese momento lo atienden los médicos, le controlan la convulsión y me dicen que el niño tenía un derrame digestivo y que por eso él iba a quedar hospitalizado porque a lo mejor era por esta razón que el niño tenía las convulsiones en un primer momento. Ya luego que al niño se le hace su tomografía, al niño se le mandó a hacer su resonancia magnética, todo fue en el instante, en el corre-corre, en la gravedad de la situación, en el susto, en qué va a pasar, en nuestra inmadurez, en nuestra inexperiencia, porque también cometimos muchos errores por inexperiencia, porque en ese momento no nos decían los médicos, no nos hablaban claro de qué era lo que estaba pasando con el bebé. Entonces, cuando se le hace la tomografía, se le hace la resonancia
resonancia magnética y se le hace el electroencefalograma, los médicos dicen que el niño presentó un ACV. ¿Qué es un ACV? Un accidente cerebrovascular. Luego de hacer todos estos estudios, Joan fue diagnosticado con un síndrome de West, pero eso fue mucho después de hacer tantos estudios, exámenes y experimentar con medicamentos y pasar de médico en médico, porque un médico decía una cosa, otro neurólogo decía otra, entonces un neurólogo le mandaba un tratamiento y nosotros lo vuelvo y les repito, entre la inexperiencia, entre la desesperación de buscar el por qué le había pasado eso al niño, el por qué, por qué mi hijo, por qué nosotros, por qué, entre la desesperación que nos embarga a nosotros cometemos errores. A Dios gracias, ya ahorita ha avanzado mucho la tecnología y ahorita los papás tienen mucha más información y mucho más acceso a muchísimas otras cosas. Entonces, por eso es que yo quiero enfocarme en esto y en que ustedes sepan identificar cómo son estas crisis y cómo es el síndrome. De verdad que yo les agradezco muchísimo de que ustedes internalicen esta información porque es muy valiosa, o al menos yo lo considero así. Si yo hubiese tenido hace tantos años que alguien me hubiese dicho, mire, Marvé, esto es así, esto es asado, yo vi un programa, yo vi por YouTube o qué sé yo, hubiésemos tenido mucho más acceso a mucha más información. Cuando Joan es diagnosticado con el síndrome de West, nosotros pasamos muchísimo tiempo, muchísimos años experimentando con Joan, de pasar de una opinión de un médico a otra, de unas terapias de politerapias de medicamentos a otra, de muchas hospitalizaciones, de muchas crisis, de muchos problemas respiratorios. Joan hacía hipoglicemia, Joan hacía asma, bronquitis, a Joan le dio 2 paros respiratorios en una oportunidad que le dio un edema pulmonar, y de verdad que entre este ir y venir, entre medicamentos, entre infecciones, entre convulsiones, entre fracturas, para nosotros llegar al diagnóstico del síndrome de Lennox tuvo que pasar aproximadamente 10 años, cuando cambiando de un médico a otro, de probando de una cosa a otra, dimos y conseguimos por la gracia de Dios a una neuróloga que nos fue de maravilla, y fue ella quien diagnosticó a Joan con el síndrome de Lennox-Gastaut, porque ella venía de hacer unos posgrados en los Estados Unidos, a Dios gracias, y fue ella quien lo diagnosticó, porque ella le mandó a hacer otros estudios que no se habían hecho y nos mandó a Caracas a que le hiciéramos otros estudios con un epileptólogo, un doctor que también venía de hacer posgrado en los Estados Unidos y que era especialista en la epilepsia. Y nosotros nos tuvimos que ir con Joan a Caracas a hacerle una serie de estudios para ver si Joan era candidato a una callosotomía. ¿Qué quiere decir esto? Por la cantidad de convulsiones que Joan tenía, porque a mí me entregaron como unas guías donde había que anotar las horas donde a Joan le daba la convulsión, a la hora que le pasaba la convulsión, y había que describir cómo había sido la convulsión, cuánto tiempo le había durado y cómo era cada convulsión. Hubo una oportunidad donde a Joan se le contaron aproximadamente, si mal no recuerdo, que fue una de las razones por las cuales él fue candidato a una callosotomía. A Joan se le contaron 150, 160 convulsiones diarias. Y por esta razón, nosotros nos fuimos a Caracas con Joan para que Joan fuera candidato. De hecho, él fue candidato para una callosotomía. La callosotomía es desconectar las 2 partes del cerebro. Yo no soy un neurólogo, no se los puedo explicar de una manera como científica como se lo puede explicar un doctor, pero en lo que ellos me explicaron a mí en ese momento era desconectar los 2 hemisferios del cerebro para que no hubieran descarga o choques eléctricos, porque como todos pues logramos saber de que el cerebro tiene sus descargas eléctricas. ¿Qué pasa? Que en la epilepsia esas descargas chocan entre los 2 hemisferios. Entonces la idea de la callosotomía era diseccionar las 2 partes del cerebro para que no hubieran choques eléctricos de un lado a otro. Pero esa cirugía
traía como consecuencias muchas otras cosas más que yo en ese momento decidí que no iba a arriesgar a Joan a someterlo a esa cirugía, porque era de que Joan quedara con una parálisis cerebral, era de que podía quedar ciego, podía quedar parapléjico, podía quedar mucho peor de como era mi hijo en ese entonces. Entonces yo decidí de que yo le dejaba todo en las manos de Dios y que fuese su voluntad, y lo puse en las manos de Dios y decidí que no lo iba a arriesgar a esa cirugía. Luego de eso, llegó la oportunidad de que a Joan se le hiciera un implante del nervio vago. Entre tantas cosas que se experimentaron con Joan y que se probaron con Joan, la doctora nos buscó una opción de que Joan fuese, porque era candidato, totalmente, era candidato de un estimulador del nervio vago. El estimulador del nervio vago es un aparato que se coloca en el pecho del paciente, se instala en el nervio vago, que es el que va al cerebro, y como es como una especie de descargas eléctricas que controlan en el momento que se presenta la convulsión, controla la descarga cerebral, y se llama estimulador del nervio vago. De hecho, Joan fue el primer implante, les estoy hablando del 2000, de la fecha, aquí no le veo la fecha, del 1 de febrero del 2012. Estamos hablando del 2012. Joan fue operado, si esto fue en febrero que salió la publicación, Joan fue operado como en diciembre o algo así, si mal no recuerdo. Él fue el primer implante del nervio vago en el estado Trujillo, Venezuela. Porque él era candidato totalmente por la cantidad de crisis convulsivas que él presentaba. Entonces yo les quiero presentar a ustedes más o menos cómo es en Joan, cómo tiene él insertado en su pecho el estimulador. Aquí, por si pueden observar, aquí se ve, espero que se vea un poquito claro, aquí en esta área, este es el pecho de Joan, y aquí es donde está el bolsillo, donde está insertado el aparato, y ese aparato está conectado en su cuello. El aparato, a él se le hizo una incisión acá, por acá se hizo el bolsillo, se le colocó el aparato, tiene otra incisión en el cuello, que esa a lo mejor se las muestre yo más adelante. Tiene aquí su incisión en el cuello, y aquí fue donde conectaron el aparato en el pecho de Joan. En esa oportunidad, de hecho, él es el primer implante, por si pueden observar, él es el primer implante del nervio vago del estado Trujillo. ¿Sí ven? Y entonces eso fue un boom. Cuando a Joan lo operaron, fue un boom bastante en el estado, porque era algo nuevo, era algo que venía de los Estados Unidos en ese momento, y a Joan, después de la cirugía, para prepararnos para la cirugía, fue otro cuento que a lo mejor les voy a echar después para no alargar mucho el video. Joan fue portador del nervio vago precisamente por la cantidad de convulsiones que él presentaba, y porque esas son una de las características de la gravedad de este síndrome. Aparte de que ellos presentan retardo mental, presentan retardo motor. Joan tiene su retardo mental, Joan tiene su retardo motor. Él caminó aproximadamente a los 10 años, fue que él logró la marcha solo. Y el estimulador le sirvió bastante en el momento, porque este aparato traía una vida útil en su batería de 5 años. A los 5 años hubo que volver a operar a Joan, volver a abrir, cambiar el aparato por un aparato que ellos trajeron nuevo, que ya era de 10 años. La vida de durabilidad de la batería del aparato ya no era por 5 años, sino por 10 años. Entonces había que retirar aquel aparato, insertar el otro aparato nuevo y ponerlo a funcionar. Pero resulta que Joan despertó en la cirugía y no hubo forma de volverlo a dormir, o sea, porque no se podía en ese momento volverlo a dormir y conectar y todo lo demás. Entonces se complicó la situación en ese momento.
Joan quedó con el aparato en el pecho, mas no encendido. Joan redujo bastante porque esta es una opción, por lo menos ahorita en Venezuela, no se hizo más esta cirugía fue experimental, Joan fue parte del experimento. No sé si en otras partes del mundo, si ustedes conocen acerca de esto, en alguna parte del mundo que a nosotros nos logren ver, si saben algo de esta cirugía, nos pueden dejar en los comentarios. No sé en qué otra parte del mundo, sé que en los Estados Unidos sí lo hacen, no sé si todavía las estén haciendo. Aquí en Venezuela no se hicieron más y sí se redujo bastante, se redujo como un 40, un 50% de las convulsiones, de las crisis de Joan con este estimulador. Pero luego de que se hizo esa cirugía, el aparato quedó apagado y no se prendió más, no se operó más. De ahí vinieron los problemas en nuestro país, los problemas políticos y todo lo demás que se generó. Y pues las personas que traían estos aparatos en los Estados Unidos, ellos se fueron del país, ellos no vinieron más, se acabó el convenio y pues Joan quedó simplemente con el aparato ahí, más el aparato está apagado. Estas convulsiones en Joan han sido bastante complejas, bastante complicadas. De hecho, dormir todavía con Joan es un reto. Como siempre se los he dicho, Joan ha sido un reto completo. Cada día, cada minuto, cada instante con Joan es una zozobra, es un ver qué pasa. Es poner todo diariamente en las manos de Dios para que ver cómo avanza Joan. Y de verdad que nosotros, por lo menos yo, estoy muy agradecida con Dios, con todas las personas que ha colocado en mi camino, porque esta tarea ha sido bastante dura, bastante difícil, tanto para mí como para mis otros 2 hijos, porque tengo 2 hijos más que han sido también de mucha fortaleza y de mucha bendición, tanto en la vida de Joan como en la mía. Y ahí es donde yo hablo de la fortaleza de la familia, de ustedes, mamá, papás, hermanos, tíos, toda la familia, los amigos, los compañeros, todas las personas que se puedan involucrar con unas personas que tengan alguna discapacidad, alguna condición. De verdad que es importante. Es importante. Ahí en los comentarios vi que una señora me comentó de que su hijo había quedado con una condición luego de ser consumidor de sustancias estupefacientes, y eso suele pasar porque es el cerebro. El cerebro es un detonante de que se puede afectar de muchas maneras. Como se los dije, se los comenté en algún momento. Puede ser por un accidente de una persona tenga un golpe fuerte en la cabeza, o puede ser por este caso que les acabo de mencionar, o pueden ser por muchas razones, como también se los he comentado con las personas que a lo mejor sufren una demencia senil, los abuelitos, los papás. Unirse como familia. El papel importante que juega la familia, de verdad que a nosotros nos ayuda mucho. En el caso de Joan, que ha sido muy complicada toda su vida, y les voy a ir contando muchísimo más de lo que es la vida de Joan, porque la idea es de que ustedes aprendan, de que ustedes sepan, de que ustedes estén fuertes, de que ustedes sepan que sí se puede, de que con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, uno puede salir de muchas cosas, de tener la valentía, de tomar la decisión cada día, de que sí voy a poder, porque yo decido de que mi hijo va a salir adelante, porque yo decido levantarme cada día, porque yo decido derribar depresiones, porque yo decido. La importancia de decidir, de aceptar en estos procesos son sumamente importantes, porque hay que lidiar día a día, hay que lidiar con muchas cosas que mucho más adelante se los voy a ir comentando, pero lo que quiero es eso, de que ustedes aprendan a identificar una persona que tiene unas crisis epilépticas comunes con otras que no son tan comunes, de que ustedes sepan manejar el término de síndrome de Lennox-Gastaut, de que ustedes sepan diferenciar entre unas crisis y otras. Si ustedes ven a sus hijos, por favor comenten, pregunten. Yo quiero que me pregunten, que me hagan preguntas y de yo poderles responder a ustedes. De hecho, vamos a tener unos lives donde ustedes van a poder preguntarme, hacerme preguntas de muchas cosas, porque en estos 29 años mi recorrido ha sido bastante amplio y sé que tengo la capacidad de ayudarles a ustedes, porque la idea es ayudarlos a ustedes y darles todos los consejos posibles y que ustedes vean de cómo ha sido este proceso, para que ustedes también se puedan pulir y puedan saber cuáles son las técnicas
para uno salir, porque aparte de que uno tiene un hijo con alguna condición, pues uno también es mamá de otros hijos, uno es esposa, uno pasa por procesos personales, uno también es mujer, también es un ser humano, también quiere trabajar, también quiere salir y hacer muchas cosas. Y pues bueno, cuando se nos presentan a nosotros estas cosas, pues a nosotros se nos limita muchísimo nuestras vidas, pero hay técnicas y hay herramientas con las que nosotros podemos salir. Así que mis amores, comenten, suscríbanse al canal, compartan los videos. Agradecida infinitamente con ustedes, con Dios. En sus comentarios, por favor, díganos de qué parte del mundo nos están viendo. Agradecida con Dios, con ustedes, por suscribirse, por llegar conmigo hasta el final del podcast del día de hoy. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Yo soy Maribel Valera y esto es Amor Podcast. Chao, chao.